¿Qué tal amigos de Facebook? En esta ocasión veremos un ejercicio que es para calcular el alimentador de una casa, su protección, el cable de puesta a tierra y calcular el número de circuitos derivados si es que queremos circuitos derivados de 1 por 15 amperes. Vamos a leer el enunciado. En una casa habitación tenemos una carga de 4800 watts, resultado de sumar cargas monofásicas. Calcule el calibre del alimentador principal por ampacidad y por caída de tensión, considerando un factor de demanda de 0.7 y una distancia de 20 metros. Esta distancia es de la protección principal hacia el tablero de derivados. También calcular la protección del alimentador y el cable de puesta a tierra. Calcular el número de circuitos derivados. Tenemos los datos. Son 4800 watts de potencia. El voltaje es de 127 volts. ¿Por qué? Sabemos que es un voltaje de 127 volts porque es un sistema monofásico. Y el factor de demanda es de 0.7. Con estos datos ya podemos empezar a calcular todo lo que nos pide el enunciado. Las incógnitas que tenemos son corriente nominal, caída de tensión, que es el porcentaje en el que disminuye el voltaje, el calibre del conductor, aquí tenemos corriente, caída de tensión, el calibre del conductor del alimentador, usando las tablas de la norma, en especial la tabla 310-15B16, la protección del alimentador, el conductor de puesta a tierra del circuito alimentador, y el número de circuitos derivados suponiendo que todos van a ser de 1 por 15 amperes. Las fórmulas que vamos a utilizar es corriente es igual a potencia entre el voltaje de fase a neutro por el factor de potencia. Recuerden, primero se multiplican estos dos y el resultado es el que va a dividirse con esto, con la potencia. La carga demandada es igual a la carga total instalada por el factor de demanda. La caída de tensión es igual, en un sistema monofásico, a 4 veces la longitud máxima por la corriente, esta corriente que calculamos aquí, por el voltaje de fase a neutro por la sección transversal. Es el conductor, el calibre del conductor que ya elegimos anteriormente. Y número de circuitos es igual a la potencia entre el voltaje de fase neutro por la capacidad del interruptor termomagnético. En nuestro caso van a ser interruptores termomagnéticos de 1 por 15 amperes. Empezamos con el procedimiento. Recuerden, carga total instalada es diferente a carga total demandada. Primeramente se calcula la carga demandada. Recordemos que la carga total es cuando se considera al 100% toda la instalación, todos los focos, todas las máquinas, todos los aparatos electrodomésticos, todo. Eso es al 100% de demanda o instalada. Y no siempre pasa eso, por lo regular no todo está encendido. No está encendida la lavadora, la secadora, si es que hay secadora, la bomba de agua, los focos, la tele, o sea, no todo siempre está prendiendo al mismo tiempo. Por eso lo podemos calcular a cierto porcentaje, a un 80, a un 70, en este caso es un 70% o 0.7. Así que vamos a ocupar la fórmula. Carga demandada es igual a carga total por el factor de demanda. La carga total son 4800 watts por 0.7 igual a 3360 watts. Esa es nuestra carga demandada. Ya que tenemos nuestra carga demandada, podemos calcular nuestra corriente. La corriente es igual a la potencia, pero la potencia demandada, entre el voltaje de fase neutro por el factor de potencia. 3360 watts entre 127 volts por 0.9. Nos da como resultado 29.39 amperes. Aquí dice, el conductor que soporta 29.39 amperes sin ningún problema, sin que se caliente, es el conductor de cobre calibre 8AWG. Esto fue elegido en base a la tabla 310-15B16 de la NOM 001-CE 2002, que soporta hasta 40 amperes a una temperatura ambiente de 30 grados centígrados. Escogimos
la primer columna. Vamos a la tabla en la norma para que lo podamos ver más a detalle. Nos ubicamos en esta tan famosa tabla 310-15B16. Esto es en la NOM 001C de 2012. Entonces podemos ver que aquí hay varias columnas, varias filas. Aquí dice tamaño de asignación milímetros cuadrados AWG. Aquí tenemos tres columnas, 60, 75 y 90, y aquí también. Solo que aquí es para aluminio o aluminio con cobre, y aquí es para el cobre. Entonces, si nos fijamos en la columna de 60 grados centígrados, tenemos que el calibre 8 soporta hasta 40 amperes. También puede soportar 50, pero el cable y las terminales, según el artículo 110-14, debe soportar eso. Pero por norma, por seguridad, nos podemos guiar de la columna de 60 que soporta hasta 40 amperes. Entonces, regresando, decimos que por criterio de ampacidad usaremos dos cables de calibre 8, un cable para la fase y un cable para el neutro. Estos dos cables son nuestros alimentadores. Ahora corroboramos este dato. Tú puedes tener el cable correcto, puede soportar la corriente sin ningún problema. Ese cable puede soportar la corriente y el calor que genera esa corriente. Pero puede que esté muy lejos tu carga a alimentar y eso sea un problema porque va a disminuir mucho el voltaje. Entre más distancia, más disminuye el voltaje. A esto se le llama caída de tensión. Entonces, para comprobar que es correcto que nosotros hayamos elegido calibre 8, debe ser menor a 3% la caída de tensión. Entonces ocupamos esta fórmula. Caída de tensión es igual, porcentaje de caída de tensión es igual a 4 veces la longitud por la corriente entre el voltaje por la sección transversal en milímetros cuadrados. Entonces es 4 por 20 por 29.39 entre 127 por 8.37 milímetros cuadrados, que es lo que venía en la tabla, el equivalente en milímetros cuadrados, el área de ese conductor. Entonces nos da este resultado y al final 2.21% de caída de tensión. No supera el 3%. Por lo tanto podemos decir que pasa la prueba de caída de tensión. El criterio de caída de tensión lo cumple. Si nosotros estuviéramos un poco dudosos y dijéramos, no, es que el 2.21% se me hace que es mucha caída de tensión, podemos irnos al inmediato superior, un cable más grueso. Un cable más grueso es el calibre 6AWG con 13.3 milímetros cuadrados de sección transversal. Eso va a depender mucho del presupuesto de la obra. Si el presupuesto de la obra es bajo, no va a ser posible, pero si es alto, si se puede, por seguridad sería mucho mejor que el calibre fuera calibre 6. Ahora calculamos la protección principal y el conductor de puesta a tierra. Debido a que es un sistema monofásico, tendremos una protección de 1 por 40 amperes. ¿Sí? Porque el conductor calibre 8 soporta hasta 40 amperes, le corresponde una protección de 1 por 40. 1 por 40 porque solamente será protegida la fase. Recuerden que el neutro no se protege, por norma no se protege, solamente se protege el conductor de fase. ¿Sí? Es incorrecto ponerle una protección al neutro. Si tienen dudas por qué es 40 amperes la protección de nuestro conductor, nuestra fase, aquí nos podemos basar también tabla 210-24, resumen de requisitos de los circuitos derivados. Cuando es de 40 amperes, le corresponde un calibre 8. Y la protección contra sobrecorriente, si se fijan, es de 40 amperes. Aquí nos basamos de que nuestra protección es de 1 por 40. Ahora vamos a calcular, vamos a seleccionar nuestro calibre, nuestro conductor de puesta a tierra. Basados en la tabla 250-112, nos dice que le corresponde un cable de calibre 12 AWG. Aquí está
la tabla 250-122. Tamaño mínimo de los conductores de puesta a tierra para canalizaciones y equipos. Cuando tu protección llega a 15 amperes, tu conductor de puesta a tierra debe ser como mínimo del calibre 14. Cuando tu protección llega a 20, debe ser del calibre 12. Y cuando llega a 60 ya debe ser de calibre 10. Pero como no hemos llegado a 60 amperes, puede ser del calibre 12 AWG. Así corroboramos este dato. Recuerden, siempre que puedan, corroboren su dato con la norma, para que ustedes estén seguros de que esa instalación no tendrá ningún problema si está bien instalada, claro, porque si se instala mal, por ejemplo, si no están bien apretadas las terminales, es obvio que va a haber calentamientos y se puede derretir o puede haber una falla. Entonces tengan mucho cuidado cómo instalan las cosas. Ahora vamos a calcular el número de circuitos derivados. Calculamos el número de circuitos derivados tomando como base la protección de 1 por 15 amperes. Número de circuitos derivados es igual a la potencia entre el voltaje por la capacidad del interruptor termomagnético. Tenemos la potencia total, 4800, entre 127 por 12. ¿Por qué por 12? Si es 15. Es por 12 porque tomamos el 80% de la capacidad del interruptor para que tengamos un 20% de margen de seguridad. Aquí tenemos una tabla en la norma, tabla 210-21B2, carga máxima conectada a un contacto por medio de un cordón y clavija. Nos dice que un circuito de 15 amperes como máximo hay que inyectarle 12, ¿sí? Es un 20% de margen de seguridad. Y aquí también es hasta un 80% o 20% de margen, como lo quieran ver, ¿sí? Es por seguridad. Y cuando es iluminación, por ejemplo, se multiplica por 1.25, que viene siendo casi lo mismo. Que nosotros lleguemos a guardar un 20% de margen de seguridad. ¿Para qué? Para que no llegue al límite, se caliente, se disparen las protecciones y tengamos problemas recurrentes. O para que se calienten las terminales. No queremos eso. Entonces por eso dejamos este margen de seguridad. Regresando aquí, ya que sabemos el por qué es 12, es 4800 entre 127 por 12. Nos da este resultado, nos da 3.14. Nos vamos al número inmediato superior. Entonces tenemos que son 4 circuitos derivados de 1 por 15 amperes. Sabiendo la capacidad de la protección contra sobrecorriente, sabemos que los conductores de fase y neutro son del calibre 14. Tanto la fase como el neutro podemos elegirlas de calibre 14. O si quieren, puede ser del calibre 12, no hay ningún problema. Pero como mínimo deben ser de calibre 14. ¿Sí? Como mínimo. Y además, por norma, no se puede ocupar un cable más delgado que el 14 en instalaciones para casa-habitación, a menos que sea para aparatos pequeños, pero eso es una excepción. Entonces, acabamos de ver un ejemplo un poco más completo de cómo calcular una instalación eléctrica de una casa habitación. Hay otras cosas, podemos ocupar factores de corrección, factores de ajuste, factor por exposición solar en tubería circular, puede que ocupemos charolas, puede que no sea un sistema monofásico, sino un sistema bifásico, o si quieren decirle monofásico a 2 fases, hay como un debate ahí, o un sistema trifásico, ¿sí? Entonces hay muchas cosas que aprender en instalaciones eléctricas, pero este es un video un poco más completo, espero les haya servido.